Continuamos esta mañana de Más de Uno Valdeorras y nos vamos a hablar ahora de pruebas de diagnóstico cribado poblacional. Para eso ya está en el estudio Fernando Hernández, médico de Medicina Interna de la Clínica Ponferrada Recoletas y también del Hospital Público Valdeorras. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Alicia. Como decía, vamos a hablar de las pruebas de diagnóstico cribado poblacional que se realizan aquí, también en la zona. Hay varios ejemplos, pero primero me gustaría empezar para saber en qué consiste este tipo de pruebas. Bueno, pues una prueba de screening para una enfermedad en concreto es una estrategia de salud pública que se ha diseñado para detectar una enfermedad específica en un gran número de personas, incluso a los que no presentan síntomas. El objetivo principal es detectar una enfermedad en el estadio más temprano posible para evitar complicaciones futuras y gastos mayores. Estamos hablando de en qué consiste este tipo de pruebas diagnóstico de cribado poblacional. Supongo, Fernando, que este tipo de pruebas, dependiendo de cuáles sean, se hacen de una manera u de otra, pero no sé si nos podría comentar cómo se realizan a rasgos generales. Pues una prueba de screening es una prueba que debe ser sencilla y que no deba ser invasiva, como por ejemplo una analítica de sangre, una mamografía, una muestra de heces, y deben ser muy sensibles, detectar alteraciones las más mínimas. Uh-huh. Después hay que establecer también cuál es la población objetivo, es decir, qué personas dentro de una población son las que tienen un mayor riesgo de tener esa enfermedad y por tanto es más rentable hacer el estudio. Claro. También hay que establecer una periodicidad, cada cuánto tiempo tenemos que repetir la prueba para seguir detectando en el futuro la misma enfermedad. Hay que decir que la normalidad en la prueba de screening no significa tener la enfermedad. Significa que hay que hacer un estudio complementario para detectar si de verdad hay una enfermedad. Vale. Entonces hay diferentes factores, por así decirlo, que hay que tener en cuenta: la edad, el tiempo que se debe hacer. Todo esto, obviamente, está estudiado por los especialistas para saber a qué población deben atañir este tipo de pruebas. Y los beneficios nos los estaba así comentando también, pues intentar prevenir ciertos tumores, etcétera. No sé si nos podría comentar algún beneficio más. Sí, los beneficios del programa de screening fundamentalmente es detectar una enfermedad en los estadios más tempranos, porque eso influye en una mayor supervivencia y un menor número de complicaciones, pero también reduce el coste. Claro. Porque no es lo mismo atender una enfermedad en un estadio temprano que cuando ya está desarrollada. Uh-huh. Y también nos previene complicaciones. Claro, porque no es lo mismo igual encontrar un cáncer, como decíamos, cuando aún no es cáncer como tal, aún está en fase tumoral, Inicial. por así decirlo, inicial. Que cuando ya está en una fase desarrollada, que ahí ya tendríamos que estar con tratamientos, mucho operaciones. Más complejos. Y todo ya también sería bueno para la salud personal de cada persona, porque ahí ya no nos estaríamos metiendo en algo tan agresivo, supongo. Sí. Vale. ¿Algunos ejemplos de este tipo de pruebas de diagnóstico que nos pueda dar? También si nos puede ir, mientras nos las comenta, diciéndonos esos rangos de edad o cada tiempo que se hacen. Sí. En España se hacen muchos tipos de cribados distintos. Uh-huh. Desde que nacemos existe el cribado neonatal, que se hace con la prueba del talón y que se realiza para detectar enfermedades metabólicas que sean congénitas o endocrinas, como por ejemplo la fibrosis quística, el hipotiroidismo. También se hace a veces en algunas zonas el cribado de audición neonatal. Uh-huh. ¿Esto que en aquí qué? se hace. Pues se hace una estimulación a los bebés en los primeros 6 meses para detectar hipoacusia, sordera. Uh-huh. Aparte de estas dos pruebas para neonatales, recomendables para neonatales, también existen muchas otras pruebas diagnóstico de cribado poblacional. Sí, para toda la población, a partir de los 50 años hasta los 69, es recomendable el cribado del cáncer colorectal, que se hace con un análisis de heces para detectar sangre oculta y es recomendable hacerlo cada 2 años. Para mujeres entre los 50 y los 75 años, es recomendable cada 2 años hacer estudio con mamografía. Uh-huh. Que esto sería para prevenir tumores de mama. Efectivamente, y es uno de los cribados más efectivos que hay. Uh-huh. También en mujeres, desde los 25 hasta los 65, se recomienda el cribado del cáncer de cérvix. En mujeres de 25 a 34 se recomienda citología cada 3 años y de 35 a 65
la prueba del papilomavirus cada 5 años. Vale. También es recomendable hacer los cribados de hipertensión arterial, de colesterol, de diabetes, sobre todo en adultos a partir de los 40 años. Y normalmente lo hace el médico cabecera, igual que otros factores como sobrepeso y según los antecedentes familiares del paciente lo puede adaptar. Hay otros cribados que se realizan en algunas zonas, como por ejemplo el cribado de cáncer de próstata, con una analítica con PSA entre 50 y los 69 años. Y también cribados de cáncer de pulmón en pacientes fumadores que hayan fumado más de 30 paquetes al año, es como ya decimos nosotros, pero son un paquete y medio al día durante 30 años. O que hayan dejado de fumar en los últimos 10 años. Y se hace desde los 50 a los 75 años aquí en el Sergas. Y luego existen otros cribados que no se hacen en todas las zonas, como por ejemplo de enfermedades pulmonares como el EPOC, o cribados de salud mental que suelen hacer los médicos de cabecera con un cuestionario para detectar, sobre todo en adolescentes y ancianos, depresión, ansiedad, trastornos mentales. Cribados de VIH y infecciones de transmisión sexual, que sería recomendable hacerlo al menos una vez en la vida. Y en algunas zonas se hace también cribado de aneurisma de aorta con una ecografía abdominal en mayores de 65 años. Entonces hay cribados para casi todas las enfermedades, para intentar detectarlas. Para algunas hay una variedad. Sí, son pruebas que son sencillas de realizar, son rápidas y poco invasivas, pero lo que le comentaba es que no dan el diagnóstico, sino que son sensibles, sí, pero luego hay que hacer una prueba de confirmación. Vale. También comentaba el tema del colesterol. ¿Qué supondría este tipo de pruebas? Sería con una analítica, ¿sí? Y eso sí que requiere adaptarlo a los factores de riesgo que tenga el paciente, porque para todo el mundo no son los mismos valores de colesterol lo que indica salud. Y este tipo o sea, tener un colesterol alto, porque hablamos muchas veces del colesterol bueno, el colesterol malo, tenerlo alto, tenerlo bajo. ¿Qué supondría tener alto este colesterol? Lo que hace es, digamos, envejecer las arterias más rápidamente. Entonces, no inmediatamente, sino de aquí a 10 años, puedes tener unas arterias mucho más envejecidas y aumentar el riesgo de infartos o de ictus. Entonces, hemos hablado de las pruebas de diagnóstico de cribado poblacional, hemos hablado de cómo se realizan, también en qué consisten esos ejemplos y también beneficios y en qué rangos de edad se deben hacer cada una y también cada cuánto tiempo. No sé si quiere añadir algo más a la entrevista por su parte. Solamente recordar que es una herramienta muy valiosa para mejorar la salud pública y reducir la mortalidad de diversas enfermedades, que son pruebas sencillas y mínimamente invasivas. Que también no todos los programas de screening son adecuados para todas las personas, cada uno está orientado a una población distinta. El resultado positivo de una prueba de screening no significa que necesariamente se tenga la enfermedad, es necesario hacer una prueba confirmatoria, ya sea con biopsia, con una endoscopia o con una nueva analítica, y que estos programas de screening no sustituyen a las revisiones regulares que hay que hacer con el médico de cabecera. Claro. Pues con esto nos quedaríamos con estas últimas pautas que nos acaba de dar, así que muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Muchas gracias.